7. Bueno, siendo las 11:59, señores, empezamos. El Padre está sentado en la cátedra del juicio divino sobre las naciones. Y el Padre es Jesús y Jesús es el Padre, son lo mismo. El Padre es el juez. Jesús es el abogado defensor tuyo. Y el Espíritu Santo es el jurado. ¿Quién te puede condenar? ¿Ves el conflicto de interés? El diablo está crujiendo dientes de la furia porque no puede condenarte, no puede condenarme. Por más que presente evidencias, por más que contrate falsos testigos o verdaderos testigos, no importa, por más que contrate personas de tu pasado que vengan a escupirte tu pasado o tu presente. Si el Espíritu Santo es el jurado, si Jesús es tu abogado defensor y el Padre es el juez, están los tres a tu favor. Nadie te puede condenar. Santo Dios. ¿Cuándo entenderás eso? Y si tú entiendes que no eres condenado, ninguna condenación hay en Cristo Jesús, porque Él ya pagó por ti. Entiéndelo. ¿Por qué te enfocas tanto en condenar a otros? El más poderoso conflicto de interés, que muchos dirían que injusto. El diablo dice que es injusto. El diablo por eso no puede ser salvo, porque él llama injusto a Dios. Porque si Dios fuera justo, cada uno de nosotros pagaría por su pecado como debería. Pero no es así. No es así. Y nosotros nos sentimos que somos mejores que el otro. Y con nuestra hipocresía, y me voy a meter en el barco para que no digan que me estoy jactando, medimos en el estándar de Cristo al otro, cuando el mismo estándar no aplica a nosotros. No lo podemos llenar. Hipócritas. El conflicto de interés es tan grave que si el diablo tuviera poder, él enjuiciaría a Dios, porque la justicia de Dios es injusta para los injustos, pero es justa para los justos. Y si tú no puedes entender lo que te acabo de decir, te hace falta sabiduría y discernimiento para estar en este canal. Esta es la respuesta al video que hoy, bueno, eso fue a las 9 de la... eso fue el día domingo, o sea, hoy es domingo, ¿sí? 9 de febrero 2020. Hicimos un copy-paste. Obviamente, ustedes notarán en esta parte del video, sí, que no está mi publicación, ¿sí? En esta parte del video, en esta parte, se le copió al hermano Fausto, o se le hizo entrega al hermano Fausto de la profecía o de la palabra profética o de la exhortación. Esto nada más es como un sustento, ¿sí? De cómo es que él opera. Sí, en el sentido de que si tú le haces una exhortación, ya sea pública o privadamente, personalmente, él no la acepta. Entonces, en esta parte del video, sí, aquí se le compartió la palabra, sí, o la exhortación, o la palabra profética, sí, donde se le pide, o se le hace, o se le entera, sí, que si él no deja su altanería, sí, u orgullo, simplemente Dios no le va a dar la victoria en un asunto legal judicial que él tiene. Y sabemos que no nada más es un asunto que tiene que ver con la patria potestad de su hija, es algo más. Sí, bueno, y aquí hicimos un comentario hace 2 horas. Sí, obviamente la red ha estado pésima, sí, pero aún así se le entregó la palabra, sí, y obviamente la desechó. Aún así se le entregó la palabra, sí, y obviamente la desechó. Entonces, es interesante cómo él comenta
que nadie nos puede condenar. Y es cierto, la Biblia dice que nadie puede condenar si estamos sujetos, ¿sí? A la autoridad, a nuestra máxima autoridad, que es Jesús. Entonces, la exhortación da a entender, pues, que de nada sirve que se le exhorte porque Él está, sí, bajo la cobertura de Jesús o de Dios a través de Jesús, y nadie le puede hacer exhortaciones, sí, y ni las va a aceptar. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, lo único que nos queda a nosotros es ver cómo sus seguidores, sí, como Angélica de Santiago, por ejemplo, wow, bueno, tenía que ser. John Moore está fallando. Pero bueno, vamos a hacer la bienvenida antes que nada. Saludos Rebeca, saludos Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, este video, sí, es más que nada para dar un poco de entendimiento, sí, o qué es lo que enseña la Biblia referente a cómo debemos, sí, cómo debemos discernir a un falso hermano dentro de la iglesia. Sí, y lo que pusimos al principio solamente es para darle seguimiento a algo, ¿sí? O a una palabra profética o exhortación, ¿sí? Al hermano Fausto. Y bueno, ¿sí? Queda registrado que él no acepta palabra. ¿Sí? Aunque le mandes por Messenger, aunque lo quieras establecer algún tipo de comunicación, ¿sí? Él simplemente no acepta la palabra. ¿Sí? Y ese es el punto, ¿sí? Al rechazar la palabra, ¿qué dice Oseas 4:6? ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí no pasa, aquí no aplica. ¿Por qué? Porque se le está enterando, dando el conocimiento de que hay una palabra de parte de Dios, ¿sí? Para que corrija o pida perdón, un perdón sincero, ¿sí? Un perdón auténtico, ¿sí? Hacia las personas o hermanas que él ha ofendido. Ya hemos compartido la hermana Tatiana Linares, Andrea Carabeo, la hermana Rebeca Quintana, incluso otra hermana, sí, Jaira, por ejemplo, o sea, y así otras personas que están en lo oculto, sí, ya sea por temor o por cualquier otro motivo, hay muchas personas que él ha ofendido. Entonces se le hizo una palabra profética, se le hizo un video, sí, profetizando, sí, o anunciando de parte de Dios que si no se corrige o no se humilla delante de Dios, no a los hombres, ¿sí? Dios simplemente, no solamente le iba a quitar el ministerio, sino que también iba a perder un caso judicial que está llevando, que a nosotros nos interesa, ¿sí? Nosotros nos metemos hasta ahorita, ¿sí? En los asuntos que es la palabra, en la doctrina, ¿sí? En la doctrina que él está enseñando, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que están en muy mal estado después de que fueron, ¿sí? O que Fausto, ¿sí? Hermano Fausto Zacapa, de Honduras, intervino u oró por ellos. Quedaron en un estado prácticamente vegetal o con temores, miedos, trastornos, incluso ha dividido familias. Entonces, esa palabra profética, ¿cuál palabra profética? ¿Cuál palabra profética? Bueno, la que tenemos en pantalla, ¿sí? Esta palabra profética que se hizo el pasado 7 de febrero, ¿sí? Inició el día 5. El día 5 recibimos palabra para anunciarle a Fausto Zacapa que si no se humillaba, venía su caída. ¿Cuál video? Ese que tenemos en pantalla. ¿Sí? Este video que tenemos en pantalla es un video que se hizo para Fausto Zacapa, ¿sí? De parte de Dios. Ahí pusimos toda la información, cómo fue que se llegó, ¿sí? Para entregarle la palabra profética, que si él no se corrige, ¿sí? La profecía caída, o la caída de Fausto Zacapa a tierra, Isaías 14:12, Levítico 23. El falso Cristo de Honduras, si no se humilla, Fausto Zacapa, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo que va a hacer Dios, sí, y aquí lo resumimos, es que no solamente el diablo le quiere quitar a sus hijos, sino que si no se humilla,
¿sí? Ciertamente no solo peleará el caso que él está llevando actualmente, ¿sí? A favor de una de sus hijas. No solamente va a perder ese caso, sino que se le va a quitar su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Sí? Si se humillan, la victoria yo se la doy, les dice el Señor en esta hora. ¿Sí? Entonces aquí pusimos el extracto del minuto 3:30 aproximadamente del video de Fausto Zacapa, donde dice: Dios habla, el que tiene oídos oye. Ok, ciertamente nosotros le entregamos una palabra profética diciéndole que si él no se humilla, ¿a quién? A Dios, simplemente lo que viene para él es su caída. ¿Sí? Entonces, cuando tú das una palabra, tú propiamente tienes que cumplirla, ¿sí? Entonces, si Fausto Zacapa no recibe o no habla o no escucha la palabra o la profecía que se le está entregando o se le trató de entregar hoy y borró todos los comentarios, ¿sí? Ya lo registramos. Entonces, ¿qué es lo que viene para él? ¿Sí? Si Fausto Zacapa no se humilla, simplemente viene su caída, ¿sí? Pero ¿de parte de quién viene esta palabra? Bueno, de parte de Dios se le entregó esta palabra que si no se humilla, viene su caída. Entonces, dejamos de antemano, ¿sí? Que hoy, 9 de febrero, ya para 10, entregamos palabra profética dentro de su canal de Fausto Zacapa, ¿sí? Para que se corrigiera. Hicimos un álbum. La profecía caída de Fausto Zacapa a tierra, Isaías 14:12. ¿Por qué Isaías 14:12? ¿Sí? Porque se enalteció delante de Dios y no solamente ha humillado, ha perseguido, ha rechazado de mil maneras, de muchas formas a los demás siervos de Dios, cuando justamente como ahorita se le ha tratado de entregar una palabra, sí, de advertencia o profética. En este video ustedes van a notar, ¿sí?, que se le hace la entrega, ¿sí? No solamente va para mis detractores, acusadores, criticadores, va para todos. Escúchame y entiende la humildad que requiere reconocer quién eres. Si Dios en su palabra, en Zacarías 2, le dice a Josué: he aquí esas vestimentas, quito y te pongo vestimentas nuevas. ¿Qué había hecho Josué? ¿Se arrepintió? No. ¿Dejó de pecar? No. ¿Qué hizo Dios? Lo escogió. Porque el diablo estaba ahí frente a su trono, pidiendo por su vida, acusando a aquel que le servía. Y entonces Dios muestra el conflicto de interés ahí mismo. ¿De qué habla, hermano Fausto? Explíquemelo. ¿Cómo te sentirías tú? Si tú tuvieras a alguien, si no a tu madre o a tu padre o a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo, tu más adorado tesoro, lo llevas a la corte y te das cuenta que el padre de ese asesino es el juez que preside la corte y que el hermano de ese asesino es el abogado defensor. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Que vas a tener justicia? Yo te voy a mostrar el conflicto de interés que tú no quieres ver. El Padre está sentado en la cátedra del juicio divino sobre las... Una de las cosas que hemos notado, sí, desde que se empezó a publicar el caso de Angélica de Santiago, es que justamente cuando estábamos haciendo el álbum de una de sus seguidoras, que justamente hoy en este video, sí, ató supuestamente a Satanás, sí, a uno de sus propios seguidores de Fausto Zacapa, sí, esa misma mujer, sí, que se fue en contra de uno de otros seguidores de Fausto Zacapa, es la misma que ofendió a la hermana Rebeca Quintana. Entonces,
La clase de gente que sigue a este varón es el mismo como Angélica de Santiago, de Chihuahua, México. Curiosamente vive igual en el mismo estado en que vive Andrea Calaveo en Chihuahua, ¿sí? Sería interesante la ver. Esa clase de seguidores es que tiene Fausto Zacapa y es precisamente, y no solamente se lo defienden, porque son precisamente la clase de personas que es él. ¿Por qué? Porque esos frutos que muestra él obviamente también lo tienen sus seguidores. Y evidencia de ello es el testimonio de Angélica de Santiago. Bueno, entonces desde que empezamos a compartir o a confrontar o a partir de que se nos dio palabra profética o autorización o luz verde, ¿sí? Para empezar a exponer, ¿sí? A Fausto Zacapa sobre más que nada sus doctrinas, ¿sí? Todos los problemas legales que él tiene, ¿sí? Más que nada son judiciales, ¿sí? Y si tú investigas a Fausto Zacapa en su país, Honduras, ¿sí? Lo han querido hasta matar. Y justamente videos que hay subidos en YouTube son videos donde los indígenas o donde hay de por medio, ¿sí? Territorios o terrenos, ¿sí? Donde los indígenas van y lo confrontan. Entonces, para aquellas personas que están investigando a Fausto Zacapa, ¿sí? Es cuestión nada más que unan, ¿sí? Cabos y les va a arrojar mucha información esos videos. Vale. Entonces, el día 5 de febrero o luz verde para empezar a exhibir no su vida privada, sí que sabemos que es un asco, sino su doctrina donde está afectando al pueblo de Dios cuando Él le saca el Espíritu Santo. Tenemos el testimonio de la hermana Rebeca, de la hermana Andrea Caraveo, ¿sí? De Chihuahua, México, del canal Red Sol de Justicia, ¿sí? Por testimonio de ella y otras personas, nosotros sabemos que su doctrina está basada, ¿sí? En sacarte el Espíritu Santo y imponerte, meterte o transferirte su espíritu. Entonces, cuando tú como cristiano, siendo miembro de una iglesia, si tú como cristiano, siendo miembro de una iglesia, vas hacia él, lo primero que te dice es que tienes un espíritu Kundalini y te impone mano junto con su bola de colaboradores comprados, ¿sí? Van y te imponen manos y te sacan el Espíritu Santo y te injertan un espíritu de control mental, un espíritu de temor o de miedo, ¿sí? Tenemos el caso de Idalis y Belis, por ejemplo. Entonces, la autorización, solo estamos mencionando un solo ejemplo referente a la doctrina de Fausto Zacapa. No nos estamos metiendo en los asuntos judiciales legales que él tiene pendiente en la corte y todos los testimonios que hemos recabado, ¿sí? Donde cómo él va y amenaza a terceras personas con tal de que no hagan la obra a favor de Dios. Y si tú te metes, ¿sí? O intrometes nuevamente Fausto Zacapa, ¿sí? En la obra de Dios, ¿sí? Como lo fue la mamá de David, al quien tú llamas en diferentes videos tuyos como la tarantulita, una obra que Dios estaba haciendo a través de una señora de 50 y tantos años, ¿sí? Si tú vas y te intrometes y amenazas, peor aún, amenazas, ¿sí? En una obra que Dios estaba haciendo, ¿sí? De parte de la hermana Rebeca Quintana, por medio de la mamá de David, alias el Tarantulita, si tú vas y te intrometes en una obra que Dios estaba haciendo, no esperes que tengas la cobertura de parte de Dios. Porque lo que viene para aquellos que se intrometen en la obra de Dios es simplemente juicio. Y esa palabra profética de advertencia o exhortación para ti
Fausto Zacapa, era precisamente, ¿sí?, para que te humillaras delante de Dios, ¿sí?, y pidieras perdón, porque no basta con pedir perdón, sino tienes que humillarte delante de Dios, y el perdón tiene que ser un perdón sincero. Obviamente podrás engañar a los miembros de tu ministerio, mas no podrá jamás engañar a Dios. Y esa es la parte o el punto que se está tratando en este caso con la profecía de advertencia o exhortación o caída, tanto para el hermano Fausto, misionero, un misionero para Cristo, como para sus seguidores. Porque el juicio no nada más abarca a Fausto Zacapa, sino también a todos aquellos que lo escuchan. Libro de Adán y Eva, capítulo 57, versículos 6, 7 en adelante. Libro Apocalipsis. Salid de en medio de ella, pueblo mío, porque no seas partícipe de sus abominaciones. Entonces, la palabra profética de exhortación o de la caída del ministerio y de Fausto Zacapa, no solamente eso, sino la pérdida, si en el caso judicial que está llevando, esa palabra profética hoy se le entregó el 9 de febrero, ya para 10, se le entregó en medio del video que estaba haciendo el día de hoy. Y es este que tenemos en pantalla. Va de nuevo. Padre, y le ha dado a su Hijo Jesús todo juicio, y no solo eso, lo ha hecho tu abogado defensor. Yo quiero preguntarte a ti que me escuchas, que me juzgas, que me quieres poner la regla a la medida del estándar de Cristo, que es imposible de llenar y que tú mismo no llenas, hipócrita, vil y sucio fornicario pervertido, que escondes tu pecado pero te gusta tratar de buscar el pecado de otros y tú no confiesas el tuyo, asqueroso fornicario, que por misericordia y por decencia no te expongo, porque yo sí temo a Dios. Puede ser que algún día te arrepientas, puede ser, cuando se te acabe el dinero, cuando ya no te pasen la lana a la semana por hostigar y detractar. Esto es lo que quiero que entiendas tú, común y corriente, ser humano, cristiano, que te dice ser hijo de Dios. No solamente va para mis detractores, acusadores, criticadores, va para todos. Escúchame y entiende la humildad que requiere reconocer quién eres. Si Dios en su palabra, en Zacarías 2, le dice a Josué: he aquí, esas vestimentas viles te las quito y te pongo vestimentas nuevas. ¿Qué había hecho Josué? ¿Se arrepintió? No. ¿Dejó de pecar? No. ¿Qué hizo Dios? Lo escogió. Porque el diablo estaba ahí frente a su trono pidiendo por su vida, acusando a aquel que le servía. Y entonces Dios muestra el conflicto de interés ahí mismo. ¿De qué habla, hermano Fausto? Explíquemelo. ¿Cómo te sentirías tú? Si tú tuvieras a alguien que asesinó a tu madre o a tu padre o a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo, tu más adorado tesoro, lo llevas a la corte y te das cuenta que el padre de ese asesino es el juez que preside la corte y que el hermano de ese asesino es el abogado defensor. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Que vas a tener justicia? Yo te voy a mostrar el conflicto de interés que tú no quieres ver. El Padre está sentado en la cátedra del juicio divino sobre las...
Domingo 9 de febrero, bueno, entregamos el mensaje y justamente cuando estábamos entregando el mensaje a Fausto Zacapa, sí, no hay internet ni con los datos y tampoco con el internet de aquí de la casa, sí, no hay internet, no puedo entrar al Facebook tampoco, bueno, a YouTube, vamos a intentar, justamente después, justamente el momento que estábamos haciendo la entrega, por llamarlo así, para que no hubiera ningún cuestionamiento de que no se le entregó, la entrega de la profecía obviamente, si no se humilla delante de Dios, la profecía para Fausto Zacapa y toda su congregación, justamente en ese momento se va el internet, entonces no hay red ni siquiera, sí, en mi wifi que es Apolo y tampoco en mis datos, tampoco. Entonces, bueno, estas cosas suceden cuando estamos haciendo lo correcto. Ahí siempre hay oposición, pero bueno, la palabra ya se le entregó. Bendiciones. Entonces, en esta parte ya se le había compartido 7:46, ¿sí? La palabra. Entonces, simplemente lo que él hace es que, o Milton hace es que los borra. ¿Sí? Entonces, en esta parte se le empezó a compartir. Entonces, cuando tú empiezas a compartirle algún comentario, ¿qué es lo que hace Milton? Cuando ustedes vean, sí, que de continuo, ya sea Milton o Fausto o Chris, empiezan a compartir palabras o enlaces, es porque en este lapso de tiempo es que alguien, sí, pone algún comentario que no le agrada a su ministerio de Fausto Zacapa y a su grupo de colaboradores, ¿sí? O comprados, como él bien lo ha dicho, ¿no? Que les ha comprado la libertad. Palabras de Fausto Zacapa, no mías. Entonces aquí queda de manifiesto que cuando tú empiezas a compartirle palabra, ¿sí? A Fausto Zacapa, ¿sí? Que dice aquí Jesús Ángel González, Chris, ok. Jesús Ángel González, Cristo es la justicia y el amor, ok. En medio de esta palabra de Jesús Ángel y Ginia Carrillo, ¿sí? Es donde se le compartió o se le empieza a compartir y simplemente ¿qué es lo que hace Milton? Bueno, simplemente lo borra. ¿Sí? Aquí está. Entre Higinia Carrillo y Jesús Ángel, ¿sí? En medio de estos dos se le empezó a compartir. Ya pasé más específico. ¿Sí? Se le hizo un copy-paste. ¿Qué es lo que hace entonces Milton? Bueno, lo que hace Milton, ¿cuál es la función de Milton? La función de Milton es que cuando tú empiezas a compartirle palabra o exhortación, Fausto Zacapa, ¿qué es lo que hace Milton? Bueno, Milton simplemente empieza, ¿sí?, a escribir en el chat y borra tus comentarios. Esa es la función de de Milton. Sí, obviamente también Chris, asumo que también Chris. Si no, bueno, ya que se comuniquen con nosotros y aclaramos. Entonces, hoy, 9 de febrero, sí, exhibimos que se le compartió la palabra profética, sí, a Fausto Zacapa y que independientemente que el diablo se haya metido a interferir, nosotros cumplimos con darle la palabra profética de que si no se humilla, ¿sí? Si no se humilla Fausto Zacapa, ¿sí?, simplemente viene para él su caída. ¿Sí? Entonces, Fausto, si no te humillas, simplemente lo que viene para ti, y no solamente para ti, sino para tu grupo de colaboradores, es que la caída. Así que está más que advertido, ¿sí? Y bueno, cumplimos con nuestra función y hoy hacemos este video más que nada para
para compartir de qué manera es que nosotros, ¿sí? Podemos, ¿ok? ¿Estamos bien? Podemos identificar, ¿sí? A alguien que no es tu hermano. Bueno, para hacer más entendible, o cómo pueden ustedes darse cuenta cuál es la función de Milton. Sí, vamos a apoyarnos, vamos a exhibir cómo es que ellos operan. Sí, antes que nada, cuando tú comentas algo, aquí aparece. ¿Sí? Entonces, lo que tú publiques aquí, ¿ok? Se va a reflejar acá. Entonces vamos a ver, voy a enfocar a Milton. ¿Cuál es su función? La función de Milton es eliminar, ¿sí?, los comentarios, o más que nada evidencias que refutan, ¿sí?, que refutan los argumentos de su patrón, porque él es lo que se conoce en la Biblia como un pastor asalariado. Entonces todo lo que tú escribas aquí se refleja acá. Entonces vamos a ver cómo es que ellos, sí, Milton opera. Aquí se va a reflejar. Aquí se va a ver, sí, cómo él va eliminando mis comentarios que ya compartí en mi video. Vamos a darle play. Aquí se va a visualizar. Cada vez que tú haces un comentario en el chat, aquí se visualiza. Va. Por hostigar y retractar. Esto es lo que quiero que entiendas. Tú, común y corriente, ser humano, cristiano, que te dice ser hijo de Dios, no solamente va para mis detractores, acusadores, criticadores, va para todos. Escúchame. Y entiende la humildad que requiere reconocer quién eres. Si Dios en su palabra, en Zacarías 2, le dice a Josué: he aquí, esas vestimentas viles te las quito y te pongo vestimentas nuevas. ¿Qué había hecho Josué? ¿Se arrepintió? No. ¿Dejó de pecar? No. ¿Qué hizo Dios? Lo escogió. Porque el diablo estaba ahí frente a su trono pidiendo por su vida, acusando a aquel que le servía. Y entonces Dios muestra el conflicto de interés ahí mismo. ¿De qué habla, hermano Fausto? Explíquemelo. ¿Cómo te sentirías tú si tú tuvieras a alguien que asesinó a tu madre o a tu padre o a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo, tu más adorado tesoro? Lo llevas a la corte. Ahí. Y te das cuenta Vean los gestos que el padre de ese asesino es el juez que preside la corte. Aquí no aparece nada. Y que el hermano de ese asesino es el abogado defensor. Vuelvo a escribir. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Que vas a tener justicia? Yo te voy a mostrar el conflicto de interés que tú no quieres ver. Ahí en esa parte, sí, se da cuenta Milton que yo empecé a escribir. ¿Por qué? Porque aquí aparece este varón. Entonces, cuando él escribe eso, yo en mi anterior video, sí, ya publiqué acá arriba y acá abajo. Entonces, ahí Milton ya detectó, sí, ya detectó
que yo compartí información. Entonces la función de Milton es eliminar los comentarios. Entonces, ¿cuál es la señal? Que cuando este varón hace esta publicación, yo ya había escrito arriba y abajo. Yo estaba compartiendo. Entonces, ahora observen la reacción de Milton, ¿sí? Cuando yo publico. Aquí no se refleja nada. El Padre está sentado en la cátedra del juicio divino sobre las naciones. Y el Padre es Jesús y Jesús es el Padre, son lo mismo. El Padre es el juez. Jesús es el abogado defensor tuyo. Y el Espíritu Santo es el jurado. ¿Quién te puede condenar? ¿Ves el conflicto de interés? El diablo está crujiendo dientes de la furia porque no puede condenarte, no puede condenarme. Por más que presente evidencias, por más que contrate falsos testigos o verdaderos testigos, no importa, por más que contrate personas de tu pasado que vengan a escupirte tu pasado o tu presente. Si el Espíritu Santo es el jurado, si Jesús es tu abogado defensor y el Padre es el juez, están los tres a tu favor. Nadie te puede condenar. Santo Dios, ¿cuándo entenderás eso? Y si tú entiendes que no eres condenado, ninguna condenación hay en Cristo Jesús, porque Él ya pagó por ti. Entiéndelo. ¿Por qué te enfocas tanto en condenar a otros? El más poderoso conflicto de interés, que muchos dirían que injusto. El diablo dice que es injusto. El diablo por eso no puede ser salvo, porque él llama injusto a Dios. Porque si Dios fuera justo, cada uno de nosotros pagaría por su pecado como debería. Pero no es así. No es así. Y nosotros nos sentimos que somos mejores que el otro. Y con nuestra hipocresía, y me voy a meter en el barco para que no digan que me estoy jactando, medimos en el estándar de Cristo al otro, cuando el mismo estándar no aplica a nosotros. No lo podemos llenar. Hipócritas. El conflicto de interés es tan grave que si el diablo tuviera poder, él enjuiciaría a Dios. Porque la justicia de Dios es injusta para los injustos, pero es justa para los justos. Y si tú no puedes entender lo que te acabo de decir, te hace falta sabiduría y discernimiento para estar en este canal. Entonces, aquí en esta parte, ¿sí? Ya Milton elimina todos los comentarios que escribí en el chat, ¿sí? Entonces la función de Milton es esa: eliminar, ¿sí?, los comentarios y poner o pedir dinero, ¿sí? Un mercader de la palabra, así se conoce en la Biblia. Así que con esto damos por finalizado el modo de operar y cuál es la función de Milton ante su patrón.